Hola, ¿qué tal? Pablo Contreras por acá y en este video quiero mostrarte cómo hacer un reporte desde cero en Looker Studio para Google Ads y aterrizado además a campañas de generación de clientes potenciales. Así que ahora te paso a compartir la pantalla y comenzamos. Bueno, lo primero que tienes que hacer es entrar en el link lookerstudio.google.com, que te lo voy a dejar igual abajo en la descripción para que lo tengas ahí y puedas ingresar, y vas a aterrizar en una pantalla como la que te estoy mostrando. Aquí obviamente tienes distintos templates que te ofrece Google, pero nosotros lo que vamos a hacer es partir con un informe vacío, que es esta primera opción de acá, así que le voy a dar clic aquí. Luego deberías dar con una página como esta, en donde aparecen todos los conectores nativos de Google, como por ejemplo el de Google Analytics, el de Google Ads, que es el que vamos a ocupar ahora, el de Google Sheets, y por ejemplo si es que te muestro un poco más abajo acá, puedes ver que aparece este de YouTube, e incluso acá el de Search Console, ¿cierto? Que es para ver temas de SEO, pero eso es para otro video. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar el de Google Ads, y le voy a pinchar acá. Después aquí es donde te van a aparecer todas las cuentas publicitarias a las cuales tú tengas acceso con tu cuenta de Google, que eventualmente debería ser un correo Gmail, por ejemplo, al que tengas acceso. Por ejemplo, acá yo estoy iniciando sesión en Looker Studio con mi Gmail, y con ese Gmail o mi cuenta de Google yo tengo acceso a todas estas cuentas publicitarias. Así que ahí te va a aparecer, por ejemplo, si es que tienes acceso a solamente una cuenta publicitaria, te debería aparecer aquí en la lista. Y bueno, si es que tienes acceso a más, obviamente te va a aparecer una lista más grande como la que me aparece a mí, y yo voy a seleccionar una de las cuentas publicitarias bajo la cual vamos a realizar este reporte. Así que le voy a dar aquí, la selecciono y luego pongo aquí en añadir. Nos va a aparecer este pop-up en donde tenemos que confirmar que vamos a añadir esta base de datos dentro del reporte. Bueno, la base de datos es obviamente todos los datos de la cuenta de Google Ads a la que va a poder acceder Looker Studio para después poder desplegar toda la información que queremos mostrar. Así que le vamos a poner acá en añadir al informe. Y aquí entonces ya tenemos el editor de Looker Studio. Lo más probable es que se te cargue por defecto con una tabla, como la que se me cargó a mí, por ejemplo, con esta columna que dice grupo de anuncios. Acá obviamente vamos a poder ir editando todo, pero lo primero que quiero hacer es mostrarte las secciones y la distribución de este editor para que entiendas más o menos cómo ir a buscar los elementos que vamos a utilizar. Así que ahora te paso a explicar cada sección. Entonces, primero, por la parte de derecha tenemos dos secciones o dos columnas que son las principales. Primero, por acá tenemos esta columna que se llama datos, y también esta que se llama gráfico. Ahora, la de gráfico no aparece siempre, y aparece en este caso solamente porque yo estoy seleccionando la tabla, que en el fondo es como un gráfico o un elemento gráfico que yo puedo editar. Pero por ejemplo, si es que yo selecciono acá y pincho acá en el espacio en blanco, ya no voy a estar seleccionando la tabla, y por lo tanto acá en esta parte no me va a aparecer nada. Voy a seleccionar nuevamente la tabla y te vas a dar cuenta que ya aparecen las opciones de edición del gráfico, que en este caso, te vuelvo a repetir, es una tabla. Bueno, entonces en esta parte o en la primera columna de más a la derecha acá aparecen los datos de la base de datos de la cuenta publicitaria, es decir, todos los datos a los cuales nosotros tenemos acceso para representar en el gráfico, que puede ser una tabla, un gráfico de barra, un gráfico de torta, ahí los vamos a ver. Entonces aquí a la derecha podemos ir bajando y podemos ir viendo todo el montón de campos que nos ofrece este conector de Google Ads, que son todos los datos que están dentro de la cuenta publicitaria. Acá primero en verde vamos a ver las dimensiones, ¿vale? Como por ejemplo acá puedes ver ciudad, día, edad, todas esas son dimensiones. Y luego en color azul, mucho más abajo, vamos a ver las métricas, que ya son por ejemplo los clics, el coste, el CTR y todas las otras métricas que seguramente ya conoces. Ahora, si no tienes claro cuál es la diferencia entre dimensiones y métricas, no te preocupes porque no te lo quiero explicar de forma teórica, simplemente con un ejemplo para que lo captes de forma intuitiva. Por ejemplo, en las dimensiones tenemos la campaña o el nombre de la campaña, y luego desde el lado de las métricas podría ser por ejemplo los clics o la inversión, ¿cierto? Entonces, si es que yo agrego una dimensión a esta tabla que aparece aquí, sería la campaña o el nombre de la campaña, y me debería aparecer campaña 1, campaña 2, campaña 3, y luego a la derecha ya tenemos las métricas, que es el número de clics de la campaña 1, de la campaña 2, de la campaña 3, la inversión de la campaña 1, de la campaña 2, de la campaña 3. Todo lo que yo voy agregando a la derecha ya serían las métricas, que son las mediciones, y la dimensión en ese caso, en esa tabla, sería la campaña. Bueno, entonces continuemos. Como te decía, acá tenemos esta columna que son las opciones de edición del gráfico, en este caso de la tabla, que tengo ya pegada aquí en el reporte, ¿cierto? Pero no voy a entrar en el detalle de esto todavía, después lo vamos a ver, porque lo primero que te quiero mostrar acá es la barra horizontal de herramientas principales, ¿vale? Primero tenemos las típicas herramientas para deshacer y rehacer los pasos que yo esté editando. También acá el modo de selección, que es el que justo tengo seleccionado ahora para poder seleccionar los elementos, como por ejemplo la tabla, que la estoy seleccionando y la puedo mover aquí, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, yo muevo acá y después le pongo en deshacer y se mueve nuevamente hacia donde estaba. Luego tenemos las opciones de zoom. Yo, por ejemplo, puedo poner esta que dice 200% y se me hace un zoom enorme, ¿cierto? Pero luego puedo volver a la opción que estábamos, que creo que era esta de ajustar ancho, 81%, y ahí vuelve a como estábamos viéndolo antes. Luego añadir página, porque un reporte puede tener varias páginas, eso lo podemos ver también después. Y después acá está la opción de añadir datos. La opción de añadir datos es la opción para añadir una fuente de datos o una base de datos. En este caso probablemente no lo vas a ocupar porque nosotros ya añadimos la base de datos, que era la de la cuenta publicitaria de Google Ads. Pero si eventualmente quisieras añadir otra base de datos, por ejemplo de Google Analytics o de otra plataforma o de otra cuenta publicitaria de Google Ads, acá es la opción para poder hacer eso. Después tenemos la opción para añadir un gráfico acá, ¿cierto? Y acá te va a mostrar gráficos de tabla, cuadros de resultados, series temporales, barras, gráficos circulares, acá de Google Maps. Mira, un montón de opciones más que tienes acá para ir jugando e ir investigando. Luego de eso también tienes esta opción aquí que se llama visualizaciones comunitarias, que está en versión beta y dice: las visualizaciones comunitarias son componentes creados por desarrolladores externos. Añada únicamente a visualizaciones de proveedores de confianza. Y acá te muestra algunos ejemplos, pero si yo le pongo en ver más, acá puedes ver que me aparecen otros. Ahí los puedes ir probando, pero no es el foco de este video, así que simplemente le voy a dar aquí en cerrar para que continuemos con la barra de herramientas. Después tenemos esta opción que se llama añadir un control, que son básicamente filtros de distinto tipo. Esta es una opción súper importante porque nos va a ayudar a poder recorrer el reporte resultante de forma mucho más fluida. Entonces tenemos, por ejemplo, una lista desplegable, una lista de tamaño fijo, acá un cuadro de entrada, tenemos de casilla, tenemos un filtro por periodo de fechas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el filtro por periodo de fechas nos van a mostrar al final todos los datos que tengamos en una tabla, en un gráfico de barra, en un gráfico de torta, etcétera, pero desde el periodo hasta desde la fecha hasta la fecha, digamos, que yo quiera filtrar para que me muestre esos datos reflejados en el reporte, ¿cierto? Después ya tenemos algunos elementos más que podemos agregar. Por ejemplo, este es de inserción de una URL, ¿cierto? Un link que podemos nosotros agregar. Con este podemos agregar una imagen directamente al reporte, por ejemplo, el logo de la empresa de la cual pertenece la cuenta publicitaria. También acá podemos agregar un cuadro de texto, una línea, y bueno, tenemos distintas opciones de línea con flecha, conector angular, conector curvo, y luego acá podemos añadir distintas formas. En este caso tenemos dos solamente, que es un rectángulo o un círculo. Y finalmente aquí en el lado más a la derecha de esta barra horizontal tenemos esta opción de tema y diseño, y si es que yo la cliqueo, si te fijas en esta columna en donde antes aparecían las opciones para edición del gráfico, ¿cierto? Ahora ya no aparece eso, sino que aparecen acá dos pestañas, una del tema y otra del diseño. En el tema podemos seleccionar obviamente distintos templates que tiene acá Google Looker Studio, que nos ofrece para poder reflejar nuestro reporte. Por ejemplo, yo le voy a dar a este que es más oscuro. Y ahí, si te fijas, cambia todos los colores de la tabla, del fondo, etcétera. Y acá hay muchos otros tipos de templates que uno puede seleccionar hacia abajo. Pero además de eso, si es que yo vuelvo arriba, también está lo de diseño. Y en este ya puedo hacer otras ediciones. Por ejemplo, acá el tamaño del lienzo. El lienzo sería todo el tamaño del reporte, ¿cierto? Acá estoy diciendo que tenga 1200 píxeles de ancho y de altura solamente 900 píxeles. Entonces el reporte en altura solamente llega hasta acá, pero si es que yo le pongo, por ejemplo, 1900 acá y le pongo enter, ahí, si te fijas, va a ser una hoja mucho más larga hacia abajo. Y bueno, ahí puedes ir viendo también qué otras cosas se pueden editar acá, pero por el momento lo voy a dejar así tal cual como estaba. Y le voy a dar en cerrar acá para que empecemos a jugar un poco con el reporte y a mostrarte un poco las cosas que podemos realizar en él. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Bueno, lo primero que voy a hacer es devolver la visualización al template por defecto que está acá, este que se llama predeterminado, para que lo veamos de esta forma. Y luego voy a tomar esta tabla, la voy a seleccionar, la voy a agrandar un poco y vamos a ir viendo qué podemos hacer con los campos que están aquí a la derecha y con las opciones de edición del gráfico que están aquí, ¿cierto? Entonces, lo primero que a mí me gustaría hacer en este ejemplo es ver todas las campañas que tiene esta cuenta publicitaria. Entonces yo voy a poner acá en datos, voy a poner campaña, y aquí, si te fijas, ya aparece la dimensión de campaña. La puedo tomar y la puedo arrastrar, pero yo no quiero mostrar en esta tabla el grupo de anuncios, por lo tanto la voy a arrastrar aquí arriba para que se sustituya el campo.
Y si te fijas acá ya está sustituido. Está el nombre de la campaña, que en este caso es una clínica, ¿vale? Entonces hay una campaña que es de endoscopía, otra medicina general, densitometría, etcétera. Todos los tratamientos que tienen y hay una campaña por tratamiento. Y acá hay una primera métrica que es la de clics, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, podría agregar otras métricas que son las típicas, por ejemplo, las impresiones. Acá la podría ir agregando. En este caso no quiero sustituir, perdón, la métrica de clics, entonces yo le voy a dar aquí para añadir otra y se va a agregar una nueva columna, ¿cierto? Luego de eso también quiero agregar la métrica que refleja la relación entre los clics y las impresiones, que sería el click-through rate o el CTR, ¿cierto? Entonces voy a poner CTR acá a ver si me lo muestra. Y claro, acá tenemos este que se llama CTR. También hay uno que se llama CTR relativo, pero vamos a poner este que se llama CTR. Perfecto, voy a agregar algunas métricas más para completar esto, por ejemplo el nivel de inversión, que en este caso en Google se llama coste. También voy a aprovechar de agregar este coste por conversión. En este caso, en esta cuenta publicitaria, las conversiones son de generación de clientes potenciales o leads. Entonces este coste que vamos a ver acá, que se ve aquí, es el costo de cada uno de los leads, ¿cierto? Y ya que agregué el costo por lead o costo por conversión, entonces también voy a agregar el número de conversiones. Entonces acá voy a escribir conversiones. Acá está la métrica y la voy a agregar acá. Ahora, lo que voy a hacer igualmente es ordenar un poco las columnas. Por ejemplo, esta de coste la voy a poner en primer lugar porque es como la inversión de cada campaña, es lo primero que quiero que aparezca, ¿cierto? Después está bien que aparezcan los clics y las impresiones y luego el CTR, que ya dije que era la relación entre los clics y las impresiones, ¿cierto? Y luego de eso me gustaría que aparecieran el número de conversiones y al final el costo por conversión. Entonces acá ya tengo un reporte un poco más ordenado. Y acá después lo que voy a hacer ahora es un poco arreglar la visualización de esta tabla para que veas cuáles son las opciones que tenemos acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esta tabla? Vamos a ir bajando acá, no voy a entrar en detalle en cada una de las opciones, obviamente, porque si no el video sería muy largo, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, hay una opción interesante que es esta que se llama mostrar la fila de resumen. Voy a darle clic acá y si te fijas, lo que va a pasar acá es que se va a mostrar un resumen de los resultados de todas las campañas en el total, ¿cierto? Y acá lo muestra en negritas. Luego de eso, acá hay otra opción súper interesante que es la de ordenar. ¿Ordenar qué cosa? Bueno, las dimensiones, o sea, en qué orden aparecen todas estas campañas. Acá está ordenado automáticamente por clics, ¿cierto? Y con un orden descendente, es decir, desde la campaña que tiene más clics a la que tiene menos clics. Pero yo eventualmente quizás quiero que aparezcan ordenadas las campañas con la que tiene más inversión, ¿cierto? Quizás eso hace un poco más de sentido. Entonces acá podría buscar el campo de coste y lo podría sustituir acá. O sea, podría sustituir el de clics por el de coste, ¿cierto? Y en este caso me mostraría primero la campaña que tiene más inversión y al final la que tiene menos inversión. Luego de eso yo también podría ir a esta pestaña de estilo. Y bueno, ¿qué cosas podríamos ver acá? Por ejemplo, yo le puedo poner un título a esta tabla. Le podría poner, por ejemplo, resumen de campañas. Y ahí ya tenemos nuestra tabla con un título, ¿cierto? Luego podría seguir bajando aquí y le podría dar a esta que se llama ajustar texto. A ver, veamos qué hace. Perfecto, ajuste el texto del nombre de las columnas, ¿vale? Igual yo acá lo puedo ir modificando y puedo ir haciendo que se vea un poco más estética y un poco más ordenada esta visualización de las columnas, ¿vale? Y luego si es que yo sigo bajando acá, tengo muchas más opciones para editar cada columna y cada aspecto de la tabla. Por ejemplo, acá llegamos a la parte de dimensiones. La dimensión, si recuerdas, era la campaña. Entonces, si yo le pongo este alineamiento de esta forma, me va a mostrar aquí la campaña acá. De hecho se ve bastante bien, así que lo voy a dejar así. Pero también después acá tenemos las métricas, que son todas las columnas, ¿cierto? Y yo puedo ir editando el formato de cada una de las columnas. Por ejemplo, el primero que sea como que se muestre como un número, que esté, por ejemplo, alineado o centrado, en este caso del coste, ¿cierto? O también lo dejo así como estaba por defecto. Y así puedo ir editando cada una de las columnas hasta acá abajo. Súper, ¿qué más podemos seguir haciendo? Por ejemplo, lo que quiero hacer ahora es añadir un filtro y para eso voy a ir a la opción de acá, añadir un control, y el filtro que quiero agregar es por periodo de fecha, ¿cierto? Entonces agrego este filtro por periodo y lo voy a poner aquí arriba porque generalmente los filtros de los reportes siempre están arriba, ¿cierto? Y lo voy a posicionar acá, y para que no me quede tan pegado a la tabla, lo que voy a hacer es seleccionar aquí la tabla y moverla un poco más abajo, por ahí más o menos. Entonces luego lo que tengo que hacer es seleccionar este filtro y aquí en esta misma columna me van a aparecer las opciones de configuración del filtro. En este caso me aparece con un periodo automático, pero yo le voy a dar acá
para que me muestre la opción de configuración por defecto con la que va a venir el filtro. Entonces acá en periodo automático le vuelvo a dar y lo que yo voy a hacer es mostrar, por ejemplo, los últimos 30 días. Entonces siempre que yo entre al reporte me va a mostrar los resultados, en este caso de esta tabla, en los últimos 30 días desde el día en donde yo estoy hacia atrás, ¿cierto? Y lo voy a poner aquí en aplicar. Entonces si te fijas como hoy día es 11 de mayo, me va a mostrar aquí desde el 11 de abril del 2024 hasta el 10 de mayo, o sea, hasta ayer. Bueno, entonces ahora que ya tenemos este filtro agregado, lo que podemos hacer es ir a esta opción de aquí arriba que se llama ver para poder visualizar el reporte como lo veríamos siempre cuando ya esté listo, ¿cierto? Entonces vamos acá a ver. Y aquí ya tenemos la primera visualización del reporte. Acá puedes ver que está por defecto con este filtro, pero eso no significa que yo no lo pueda cambiar. De hecho, puedo darle acá al desplegable y podría, por ejemplo, ponerle todo el periodo de abril, desde el 1 de abril hasta el 30 de abril. Aquí, perdón. Ahí sí. Le pongo en aplicar y ahora, si te fijas, los datos están cargando, se modifican porque me está mostrando los resultados de estas campañas solamente del periodo de abril. Bien, ahora volvamos a la opción de editar para volver al editor de nuestro reporte y lo que vamos a hacer ahora es añadir otro gráfico. Entonces para eso ponemos acá en añadir un gráfico y cuál podríamos agregar el de tabla, por ejemplo ya lo tenemos agregado, pero en este caso quizás podríamos agregar un gráfico circular, un gráfico de torta, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar este y lo voy a pegar aquí abajo. Bien, por ejemplo acá, ¿qué es lo que podríamos hacer con este gráfico de torta? Lo primero que me gustaría hacer a mí es poder agrandarlo un poco para que se viera un poco más claro, ¿cierto? Y acá el dato por defecto que me está trayendo es el nombre de la campaña. Si te fijas, acá está la lista de todas las campañas y se está distribuyendo el gráfico por clics. En este caso quizás no me hace mucho sentido ver la distribución de las campañas por clics, pero sí quizás la quiero ver por inversión o por coste. Entonces yo podría buscar acá la métrica de coste y podría sustituir los clics por el coste. Ups, perdón, aquí ahora sí lo puedo arrastrar y sustituir el de clics. Y si te fijas ahí, ahora aparece la distribución de todas las campañas por inversión. Ahora, esa es una visualización para yo tener una representación, una visualización mucho más gráfica de cuánto se están invirtiendo en cada campaña. Y por ejemplo, acá me puedo dar cuenta de una que esta campaña de endoscopía tiene el 38,8, o sea, casi el 40% de toda la inversión. Entonces, a nivel general, si es que yo quiero entrar a este reporte para ver cómo se está distribuyendo la inversión entre todas las campañas, esta es una forma rápida de poder visualizarlo. Pero también podría hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, podría cambiar la dimensión y en este caso podría poner la dimensión de edad. Y acá voy a sustituir el nombre de la campaña por la dimensión de edad. Y acá aparece la distribución de la inversión del coste en todas las campañas según la edad. Eso no me sirve mucho, ¿cierto? Entonces también acá tengo que sustituir la métrica. Entonces en este caso lo que sí me serviría para entender cómo se está distribuyendo la edad sería, por ejemplo, por las impresiones. O sea, de todos los anuncios que yo estoy imprimiendo en todas mis campañas, cómo se distribuyen a las edades. O sea, a qué personas les están apareciendo según los rangos de edades, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar acá impresiones. Y voy a sustituir la métrica de coste por esta de impresiones. Y ahora sí puedo ver que, por ejemplo, acá este que está, bueno, está indeterminado este grupo, el 23,3%, pero ya puedo ver que hay algunos grupos etarios que sí están determinados, como por ejemplo este de 25 a 34 años, que son el 19,1% de las impresiones, y después sigue este que es el de 35 a 44 años con un 18,4% de las impresiones y así sucesivamente hasta acá. Obviamente los datos en este caso no son perfectos, hay un porcentaje de estas impresiones en donde Google no sabe exactamente de qué rango etario son porque los usuarios no lo tienen clasificado simplemente en sus dispositivos o en sus cuentas. Y para seguir con un ejemplo un poco similar, yo podría hacer esto mismo, pero con los dispositivos, por ejemplo. Entonces acá yo voy a sustituir la dimensión de la edad por el dispositivo. Y en este caso quizás no me hace tanto sentido ver lo del tema de las impresiones, sino que ahora sí quiero saber exactamente cuántos clics se hacen a los anuncios de Google Ads, pero por dispositivo. Entonces acá voy a sustituir la métrica de impresiones por la de clics de esta forma. Y ahora sí ya puedo ver que el 87% de los clics se hacen a través de celular
o sea, está obviamente claro que es el dispositivo más importante, y después tenemos que el 12,6% se hace desde computadores. Y luego ya tenemos un porcentaje muy pequeño que es del 0,4% que se hace desde tablets. Bien, creo que con lo que he explicado hasta el momento puedes entender un poco mejor cómo agregar los gráficos, las dimensiones, las métricas, editarlo, la visualización, etcétera, ¿cierto? Y podría estar, la verdad, mucho tiempo explicándote todos los tipos de gráficos, los tipos de filtro, etcétera. Así que ahí la idea es que tú vayas jugando un poco e ir viendo todas las posibilidades que te da la plataforma. Pero lo que sí voy a hacer ahora es tomarme unos minutos para hacer un reporte tipo, para que lo tengas como base de ejemplo de lo que puedes llegar a formar con esta plataforma, y puedas obviamente quizás tomarlo como base para tu reporte y después editarlo y hacer un reporte mucho más avanzado. Así que ahora hago el reporte y te lo muestro. Bueno, entonces acá creé un reporte bien rápido y básico, pero para que vayan entendiendo el potencial de la herramienta más que nada. Por ejemplo, acá está la primera tabla que estábamos creando en un inicio, pero le hice algunas modificaciones más bien estéticas, como por ejemplo que le puse acá las barras con colores, los números están todos mostrados sin decimales y está mucho más ordenado, ¿cierto? Pero además acá puse algunos gráficos de series, de líneas de series, para cada una de estas métricas que están en la tabla, poder visualizarlas de forma diaria. El coste, los clics, las impresiones, CTR, y lo dejé cada una con un color, ¿cierto? Para que haya una visualización mucho más rápida y uno pueda hacer el match de a qué métrica corresponde con respecto a la tabla de arriba, ¿cierto? Y finalmente, si es que bajamos un poco más, acá están los dos gráficos de torta que habíamos visto antes. Por ejemplo, acá está la división del presupuesto por todas las campañas, y también acá está la división por dispositivo de los clics. Pero además, si te fijas acá a la izquierda, hice otra hoja para visualizar estas mismas métricas, pero de forma separada por campaña, y para eso agregué un control adicional a la fecha que puedes ver acá, que es el de campaña. Entonces acá están por defecto seleccionadas todas las campañas, pero yo por ejemplo podría seleccionar solamente esta que es de endoscopía. Entonces le voy a dar al clic acá en solamente, y ya puedes ver que está solamente seleccionada esa campaña. Y acá están estas tarjetas de resultados que son las mismas métricas: el coste, los clics, las impresiones, el CTR, conversiones y el coste por conversión. Y luego solamente están los gráficos de serie para ver esas mismas métricas en todos los últimos 30 días, pero específicamente de la campaña que estamos seleccionando en el filtro. Bueno, a ver, el tipo de reporte que uno puede realizar en realidad depende mucho de tu empresa, de tus operaciones, de lo que quieras visualizar, y en base a eso puedes realizar o hacer muchas páginas con distintos tipos de gráficos, distintos tipos de métricas, etc. Esto es solamente un ejemplo lo que te estaba dando, pero ahí ya depende mucho de ti y de tus necesidades lo que quieres reflejar en el reporte. Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, y espero que te haya sido súper útil esta explicación desde cero, porque la verdad es que tratamos temas súper básicos de Looker Studio para que tú te vayas metiendo un poco en este mundo de los reportes y puedas ir reflejando todos los resultados que vas obteniendo en las campañas de Google Ads, y los puedas ir analizando para también ir mejorando, ya sea las mismas campañas o también analizando otros datos adicionales dentro de tus operaciones, como te decía antes. Así que bueno, si te gustó este video y te gusta el contenido que estoy realizando, porfa recuerda darle like y suscribirte, porque voy a estar realizando contenido como este cada semana que estoy seguro que te va a interesar. Así que nos estamos viendo en el siguiente. Chao, chao.